de puertorriqueños que visitamos esa organización. Una experiencia espectacular. Y hoy vamos a compartir un poquito sobre la experiencia que fuimos y vimos. Pero lo vamos a hacer en el marco de promesas para oírlas y vivirlas. Ese es el tema de esta mañana. Promesas para oírlas y vivirlas. Y me he sentado con el Evangelio según San Juan de arriba abajo y he sacado todos los versículos, que no lo voy a mencionar todos, pero son un chorrete de textos que hablan de creer, 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 creer. Y en Juan 3:15, anótelo por ahí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15. Y luego viene la segunda parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este viaje misionero, definitivamente, hermanos y hermanas, podemos decir que Dios estuvo con nosotras y el bienaventurado, que era el único varón, es el hermano Carmen. Fuimos 10. Y en este viaje misionero que acabamos de hacer, el último pueblito que visitamos es el pueblo de Perico, provincia de Matanzas. Hermanos, a mí me encantó ir a Perico y allí encontramos a Olga Rodríguez, ¿verdad de aquí? A la pastora, la reverenda Olga, allí así dicen los hermanos de la pastora Olga Rodríguez. Pero allí vimos las vías del tren y con ello la narrada de Perico. Usted no sabe que lo que cantaba Ismael Miranda, el sonero mayor, estaba relacionado con ese pueblo. Es una historia real. Si yo hubiera sabido que Perico era sordo, ¿qué hubiese hecho? Hubiese parado el tren. Eso era, ustedes saben, eso fue la época de oro de la música de Ismael Rivera. Y en esa provincia de Matanzas, este pueblo de Perico, allí vimos la vía del tren. Estábamos hablando con un hermano de la iglesia de Olga, que ahí estábamos, y de pronto yo veo a unas patitas flaquitas, esta fósil, cogiendo para el tren, y yo digo, ¡ay, Dios mío! Si viene el tren. Y allá fueron todas a ver dónde fue que murió Perico. Y yo, ¡ay, está! Fue una experiencia excelente. Pero allí, en las vías del tren, y con esa historia narrada de Perico, quiero decirle que Perico fue un camarada. Fue un hombre que vino de España, se ubicó allí, pero tenía un problema de qué? De sordera. Y que fue investido por el tren que todavía sigue funcionando. Ese tren sigue pasando por ahí, por Perico y por muchas áreas. Y ese coro de esa canción que es pegajosa, es una guaracha, y la guaracha es un género musical cubano, bien bonito, y a mí me pareció interesante hablar de Perico, ¿no? De la experiencia de Olga, de la pastora, con esa música clásica del ilustre Ismael Rivera, con ese arreglo que nos hizo Rafael Cortino, podemos descubrir lo que es la sordera espiritual. Porque hay gente que oyendo, no oyendo, y viendo, no ven. Hermanos y hermanas, esta
música que se nos queda sin venir fuera de las olas. Si yo hubiera sabido. Nosotras, este grupo de hermanas que fuimos desde el Concilio de Pastores Bautistas de Centroamérica y el Caribe. Fuimos más a escuchar, a ver y a creer. Fuimos a escuchar, a ver y a creer que Dios llama y Dios está haciendo cosas maravillosas en Cuba. Una experiencia, hermana, que hay que volver. Hay que volver a Cuba. Allí, en el pueblo de Perito, en ese último lugar que visitamos ese día, escuchamos la impactante historia de una mujer que le creyó a Dios, la reverenda Olga Rodríguez. Es el testimonio de una mujer que oyó a Dios. Hermanas, le escuchó y le dijo: sí, Señor, yo te creo y te sirvo. Olga abrazó, como todo joven, la realidad política de su país y veía esa incoherencia entre lo que el Evangelio decía y la realidad política de su tiempo. Vivió la realidad de muchas mujeres. Fue una mujer maltratada por su esposo. Cayó en una depresión profunda que dependía de pastillas para poder estar de pie. Pero Olga, como le dicen allá, Olga se fue a la iglesia católica con su familia y allí estuvo, pero allí no se sentía cómoda. Y luego decidió entonces irse a la tradición pentecostal y con esa depresión y con una teología que casi la oficiaba, dijo: no puedo más. No puedo ir aquí, allá no siento a Dios y aquí siento que me están agobiando. Necesito un lugar. Y allí en Holguín, donde ella originalmente vivía, le dijeron: pues, ábrete tu propia iglesia. Hermana, Olga no fue ni lenta ni perezosa. Le dijo: sí, pues yo voy a abrir la iglesia. Una iglesia que sea para ayudar a la gente a encontrarse con Dios. Hermanas, Olga es el testimonio de una mujer que le creyó a Dios, oyó a Dios, le creyó a Dios. Y aquella mujer que en medio de su realidad complicadísima desafió lo increíble. No tenía Biblia, no tenía estudios teológicos, no sabía cómo empezar una iglesia, no sabía cómo hacer un culto devocional, no sabía nada. Solamente le dijo a un misionero: pues espera una carta que te voy a decir los primeros pasos para comenzar la iglesia. Y allí Olga esperó la carta y aquella carta le dio unas pinceladas de cómo comenzar una obra. Y así Olga le creyó a Dios. Abrió una iglesia. Y en aquel lugar, en Holguín originalmente, donde ella estuvo pastoreando, el Señor la liberó. Hermanos y hermanas, la liberó de la dependencia a fármaco, donde ella dependía de todo un pastillar para ponerse de pie. Porque Olga le creyó a Dios. ¿Cuánto lo Pero fue impresionante que ella entonces organiza ese grupo y finalmente se alía con la fraternidad de iglesias bautistas. Esta fraternidad se inició luego que hubo la obra bautista en Cuba, se dividió en Oriente y en Occidente. En Oriente
la Iglesia Bautista del Norte trabajaron en el periodo de la invasión americana en el 1899, igual que en Puerto Rico se inicia la obra bautista. Y en el Oriente, los bautistas del Norte fueron los que desarrollaron ese trabajo inicialmente, pero en Occidente los bautistas del Sur, con el cambio político que se suscitó en la Revolución Cubana, pues hubo también unos cambios de paradigma y mentalidades que comienzan a cambiar. Y entre ellos, la realidad de la incursión de la mujer en el proyecto de Dios en el llamado pastoral. Y eso fue como un choque fuerte que fue dividiendo un grupo de líderes de aquellas iglesias de Occidente, donde comenzaron a entender que el Evangelio es un Evangelio de palabra, pero también que el Evangelio se construye con hechos, Así que un grupo de pastores, con ese entendimiento de que en esos cambios políticos que estaban viviendo, tenían que ser colaboradores, no al régimen, sino a la realidad social de su país, y comienzan a trabajar de mano a favor de la vida de los cubanos. Y fue en ese contexto que Olga conoce la fraternidad, hermanas y hermanos. ¡Qué impresionante! Olga recibe al Señor. Su iglesita allá en Holguín, siente ella que ya era el tiempo de salir hacia otro derrotero ministerial, porque el Señor le decía: ya es tiempo, es hora de cambiar. Y así llega a Perico. Y Perico recibe a Olga, y Olga recibe la comunidad de allí, de esa comarca. Aquella mujer, que es flaquitita, es como si fuera una Yolanda, como aquella, flaquitita, chiquitita, pero con una gracia de Dios espectacular. Olga nos arrojó el corazón, nos dejó ver que Dios tiene propósito con hombres y con mujeres que oyen el mensaje y le creen a Dios. Por eso este Evangelio de Juan, que es tan particular, nos plantea la base de todo este Evangelio es creer. Hermanos y hermanas, creer a Dios. Este mensaje de Juan está contundentemente en creer la promesa que Dios ha dejado en esta su palabra. Así que Olga, creyéndole a Dios, se mueve a Holguín, de Holguín a Perico, y allí en Perico se lleva a sus hijos. Y quiero decirle, increíblemente, que su hija, Aide, ha abrazado el Evangelio y también se ha convertido en pastora. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios mueve corazones. Y solamente se logra cuando le creemos a Dios. Esta mujer llamada Olga Rodríguez nos deja saber lo que es creerle a Dios. Creer que Dios ha declarado una promesa y esas promesas las tengo que apropiar. Pero, hermanos y hermanas, tenemos que sacarnos el tapón de nuestros oídos y destapar nuestro corazón para apropiarnos de estas promesas que son palabras que vienen a nuestra vida para fortalecernos en ese creer y en ese hacer. Olga se construye desde esa fe que cambia
pierde la vida, pero abrazó el Evangelio y lleva 22 años en el trabajo pastoral. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hermanos y hermanas, con unos calores espectaculares, porque fuimos al área de La Habana y de Lufthansa y hemos cogido unos calores que casi nos deshidratamos, pero allí estuvimos acompañando a las hermanas. Eso nos mueve a pensar lo que es apropiarse de estas promesas que son inspiración para no claudicar a la realidad de la fe. Quiero decirle que nuestra primera actividad principal fue encontrarnos, ellas son 26 pastoras bautistas. De esas 26 logramos conectarnos con 10, logramos compartir lo que es el concilio de pastoras bautistas, se sintieron sobrecogidas, impresionantemente respetadas, importantemente valoradas, y al final de la primera actividad, que fue el sábado 22, que fue el encuentro de las pastoras y el grupo, al final el encuentro fue muy importante. Nos dice nuestras hermanas al culminar la actividad del día, le damos gracias al Señor porque esta experiencia de hoy nos afirma que no estamos solas, que tenemos un cúmulo de otras hermanas alrededor de otros países que también están luchando y están creyéndole al Señor. Mira, hermana, mira, hermano, yo creo que nosotros estamos en una zona de confort. ¿Usted sabe lo que es? Hicimos el encuentro de las pastoras, lo hicimos en el centro Molino Verde, en Guanabacoa, y allí en esa capillita no había aire acondicionado, los asientos bien frágiles, sudamos la gota flaca y la gorda también, y la mediana, pero le dijimos a ella sencillo: esta es la realidad de ustedes en su iglesia. Teníamos el comedor que tenía aire acondicionado, pero le dijimos: nosotros queremos, nosotras las puertorriqueñas, queremos experimentar la realidad de ustedes en su contexto. Y así lo sufrimos. Vivimos todo un periodo de mucho calor, pero de gran bendición. Hoy Olga lleva 22 años en el trabajo pastoral, le sigue creyendo a Dios. Su casa, que es casa y templo, casa pastoral y templo, va a comenzar una reestructuración gracias a la alianza de grupos de hermanos en Estados Unidos de iglesias, y van a trabajar en la diversificación. La planta de arriba será la casa pastoral y abajo será el templo completamente. Pero en medio de todas esas limitaciones, Olga se construye desde el arte de escuchar. Por eso en esta mañana la convocatoria para todos nosotros es creer, oír y abrir el corazón a las promesas del Señor. Cuando yo escuché los testimonios de estas mujeres, porque fuimos a todas las que pudimos ir, fuimos escuchando, grabando, encontrando qué fue lo que le movió a ellas a asumir su llamada al Señor. Fue que Dios te habló y ellas me abrieron el corazón. Dios te habla y te invita a que le creas, te invita a que saques los tapones de nuestra sordera espiritual
espiritual para que podamos entender que hay promesas de vida para ti, pero también hay vidas de promesas para otros. Y tenemos que apropiarnos de esas promesas para que esa promesa sea el aliciente para construir convicciones de fe a aquellos que tienen sordera espiritual. Que no le pase lo que le pasó a Pedro, que estaba sordo, le pasó el tren, murió sin saber Pedro que Cristo era su Señor y su Salvador. Somos llamados como iglesia a sembrar esperanza, pero somos nosotros los llamados a construir una oportunidad para que otros escuchen, crean y vean que el Señor está obrando, no solamente en Cuba, sino aquí en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Así que no tengamos duda que cuando Dios llama, Dios responde y también Dios capacita. Esta mujer, con su fragilidad humana, su sensibilidad espiritual, ha conquistado la comunidad de Perú. Así de sencillo. Nos encontramos con un miembro de la iglesia que nos llevó a la plaza del pueblo y fue tan bonito cuando comenzamos a escuchar la historia de cuánto él aprecia a su pastora, porque ella fue el aliciente para poder llegar a las horas más difíciles de su vida y saber que allí estaba Boca, su pastor, para sentarse con una tacita de café y dejar saber la sabiduría, el amor y la paciencia para escuchar las historias difíciles y dolorosas. Queremos celebrar que hay hombres y mujeres que han escuchado en Cuba el mensaje del Señor y que Dios mueve a hombres y a mujeres en Puerto Rico para seguir construyendo vidas más allá de este mundo. Culmino hablando de María Adela, una mujer exquisita. María Adela es la responsable de recibirnos el grupo en el centro de retiro de la fraternidad. María Adela es el testimonio de lo que es una mujer que le cree a Dios. Hermanas, fue tan impresionante para mí ver las fotos de todo el proceso de cómo ellos adquirieron un predio con una estructura abandonada y cómo el esfuerzo de ella, de su esposo, de su familia, junto con las iglesias construyendo ese centro de retiro. Pero ella nos dijo: yo quiero que vayan al lugar de donde yo tengo un espacio y un aposento de oración. El día antes de salir nos llevó a un lugar. Fuimos caminando por una vereda y allí encontramos una cruz de bambú, encontramos unos asientos de piedra y, cosa curiosa, tenía un espacio. Cuando ella lo levanta, dice: aquí yo tengo mi Biblia. Hermano, cuando saca, cuando la Biblia, digo una la casa. Bueno, le dimos cristiana sepultura allí, porque lo gastamos. Pero allí esa Biblia constantemente se queda allí, porque allí nuestra hermana María Adela tiene un espacio para ir a orar. Cuando preguntan dónde está María Adela y nadie la encuentra, sabe dónde ella está. Está a los pies del Señor. Y allí dentro de su Biblia hay papel y hay bolígrafo. Una de las cosas que me impresionó era que ella le decía: Señor,
yo te he oído, yo creo a tus promesas, pero ahora yo quiero ver hechos. Mira, hermanas, aquella mujer se arrodilló con la frente en tierra y todos nosotros que estábamos allí oramos pidiéndole los hechos para María de Eva. Ella ha escuchado a Dios. Ella le ha creído a Dios. Por eso lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 1, fue y es esperanza. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esa es la convocatoria para esta iglesia. Oye, iglesia, oye las promesas de Dios, aprópiate de las promesas y ejecútalas en la convicción de que Dios te va a responder. ¿Cuánto lo creen? Así que Perico murió arrollado porque era sordo. Porque es una iglesia que no está sorda, que debe escuchar la convocatoria del Señor. Así que en esta mañana, en la mediodía, yo te invito a ponerte de pie y decirle: Señor, yo te escucho y yo te creo. Esa promesa para mí es una verdad. Esa promesa se construye en fe. Oye, iglesia, lo que dice el Señor y asume tu responsabilidad, porque el Señor finalmente nos va a demandar por haber oído y por haber ejecutado lo que el Señor nos ha mandado hacer. En esta hora, ahí donde tú estás, si tienes una petición muy especial, levanta tu mano al cielo y dígale: Señor, yo te escucho, pero tengo una petición especial. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esa petición está ahí delante del Señor. Óyelo. Dios te bendiga. Oye esa palabra. Oye. Dios te bendiga. Oye que el Señor te dice. Oye lo que el Señor te dice. Cree a Dios y no tengas duda de que el Señor tiene una respuesta. Créele a las promesas y esas promesas te van a dar fortaleza. Padre, en esta mañana hay un grupo de tus hijos y de tus hijas que se han puesto de pie, pero hay un acto más retante aún. Hay algunos que han levantado sus brazos al cielo. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que me ama y que me dice: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree en Jesús, cree a Dios, y esa promesa se construirá en fe, porque Dios es un Dios de una palabra. El Dios de la palabra, el Dios de la acción. Padre, en esta hora, este grupo de tus hijos en esta mañana, que han levantado ante tu presencia sus brazos, porque te han creído y te están escuchando. Señor, te están escuchando y están esperando pacientemente, así como María Adela espera confiadamente, como Olga Rodríguez Aldecuba espera pacientemente, pero cree y te cree y te espera con confianza. Te pedimos, Señor, que esta palabra se construya en fuerza, en poder, en unción
terminado el mes en que el tema era las promesas del Señor siguen ahí y nos tenemos que aferrar de ellas para nuestro beneficio espiritual. Vamos a estar en pie y vamos a tener la bendición pastoral y luego entonamos el cántico que da el Señor en cada uno de nosotros. Salimos de aquí, pero el Señor sigue en nuestra presencia. Señor, hemos creído que tú tienes propósito con Cuba, pero también tienes propósito con esta iglesia. Señor, en 1899 la obra bautista se inició en Cuba como en esta iglesia también. Como dice, bueno, Cuba y Puerto Rico somos las dos alas. Gracias, Señor, porque tú nos has abrazado desde la historia y en la historia. Y al salir de este lugar permite que sigamos escuchando, oyéndote y hablando a otros y a otras de lo que tú has hecho. Ahora al salir de este lugar te pedimos que la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo sea con nosotros hoy y siempre. Y el pueblo de Dios dice...